noches. Bueno, definitivamente la historia comienza en la universidad, cuando estaba terminando mi carrera de Derecho y hacía parte del grupo de investigación, y allí me preguntaba cómo la propiedad intelectual podía mejorarse en un país como el nuestro, sabiendo que es un factor determinante para la innovación. Y desde este punto de vista y sabiendo las desventajas que tenemos en nuestro país, nos quedaba un camino largo por recorrer. Y de allí nace una historia que termina siendo un sueño y tiene dos momentos como nace. El primero, cuando viví en dos municipios del país, de Cundinamarca, de mi departamento, y viví en lo que se considera una zona de provincia, viendo la naturaleza y viendo también cómo nuestra biodiversidad es una fuente de riqueza muy importante que no es aprovechada y que en contraste con la sociedad es una sociedad que carece de oportunidades. En otro momento de mi vida, cuando viví en la ciudad de Boston, conformamos un grupo que se llamó CTI Colombia, Ciencia, Tecnología e Innovación para Colombia, con el fin de poder promover y gestionar la ciencia, tecnología e innovación en un país como el nuestro, sabiendo de las dificultades. Y recuerdo en un momento determinado que los estudiantes, científicos e ingenieros que me acompañaban, quienes son hoy grandes amigos, empezaron a poner sobre la mesa sus diferentes programas y proyectos, y la mayoría de proyectos eran proyectos de gran envergadura, centros de investigación, generación de nuevas tecnologías a partir pues, de una concepción de lo que es hacer parte de un ecosistema en un país desarrollado. De esta forma, con un poco de timidez me paré y les dije, miren, en un país de tantas brechas como es Colombia, donde más del 90% del territorio es un territorio rural que carece de oportunidades y el 67% de la población se concentra en las ciudades principales, que no son más de 5, y que de ese porcentaje el 70% viene de provincia. Yo creo que proyectos como estos y la ciencia, tecnología e innovación debe aterrizar a lo local, y es con la población, es con los campesinos, es con la ruralidad, es con la riqueza intelectual que está puesta en nuestra biodiversidad. Y desde allí decidí entonces hacer esa inmersión, y la inmersión pues requiere obviamente de unos retos enormes que nos llevan a estudiar más a fondo este tema. Estudié en Boston propiedad intelectual, y de allí entendí que la propiedad intelectual no es una técnica jurídica ni tampoco es un concepto cerrado que genera riqueza únicamente económica, sino que la principal base es la riqueza intelectual, y que debe estar a su vez amparada por una serie de condiciones que ofrece el Estado y de políticas públicas claras que pueden aterrizar en un entorno como el nuestro. Y hay muchos casos, nada más el tema del conocimiento tradicional puesto en las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas que emergieron en un momento determinado en Europa en el siglo XVII para poder sobrellevar unos problemas grandes económicos de estos países, y que pues definitivamente le iban a dar paso al desarrollo a partir de el saber hacer de unas comunidades específicas, o lo que ha ocurrido en China, donde también se han ido más allá de los tratados internacionales en propiedad intelectual para poder también solucionar sus problemas de sobrepoblación. Y así muchos casos que nos llevan a ver que es el Estado el que tiene el control no solamente del territorio, sino también del conocimiento. Y con esa idea llegué al país para poder entablar un diálogo con algunos actores del sector público y decirles que la propiedad intelectual va más allá de una técnica jurídica y que podemos trasladarla a unos espacios sociales y de comunidad. Y fue un proceso pues obviamente difícil en una sociedad, repito, donde aún no tenemos la cultura de la innovación y del conocimiento, y no se pudo. O sea, seguimos
con unos estamentos y con unas instituciones muy rígidas respecto a lo que es propiedad intelectual, pero en ese caminar me encuentro con la educación. Claramente nosotros le escuchamos todos los días a los políticos y a los líderes de nuestro país hablar de primero la educación. Pero en realidad la educación, y esto personalmente lo creo y lo veo en nuestras comunidades, sin el contexto de un conocimiento local, sin entender primero que debemos valorar nuestra cultura y nuestros saberes locales, no vamos a poder realmente realizarla con la calidad y pertinencia que nos ofrecen los políticos de hoy. Y por ello, entrar a cerrar esas brechas de conocimiento fue mi siguiente paso, y llegando a un tema también muy importante y que acá en Medellín tiene toda la fuerza, que es la innovación. Pero la innovación desde el sector público tiene unas connotaciones distintas, y pongo como ejemplo el celular, porque el celular es innovación en el momento en que lo usamos, en el momento en que el valor agregado se pone al servicio de una sociedad. Y la innovación desde el ámbito de la política pública es en sí el resultado de un proceso de gestión de conocimiento estructurado, un proceso sistemático. ¿Eso qué significa en ejemplos? El celular, les digo, es una innovación en el momento en que se puso al servicio del mercado y de la sociedad, pero previo a esto hubo un proceso de tecnología, de conocimiento, pero no solamente de conocimiento técnico, sino también de valoración social, que hizo posible que esa innovación se pusiera al servicio público. Y el Estado, repito, ¿cuál debe ser su función? Su función respecto a la innovación es el para qué. Y ese para qué me llevó a tocar puertas en el estamento estatal y a lograr que nuestros territorios y nuestros departamentos vieran la innovación desde lo social, desde lo rural, con unas complejidades y unas especificidades que no fue fácil, que ha traído también una cantidad de discursos y de análisis, incluso con el sector público y político de nuestro país, para aterrizarlo. Y de allí nace la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cundinamarca. Fue la primera en el país, en un departamento donde jamás se hablaba del tema, y logramos desarrollar o generar una política pública que cuando la tuve en mis manos yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Hablábamos de más de 150.000 millones de pesos, que de dónde los íbamos a sacar. Y yo digo que se me apareció la Virgen con las regalías, y al tener las regalías en las manos, le pude vender a ese entonces al próximo gobernador de Cundinamarca la idea de que debíamos apuntarle al desarrollo científico y tecnológico en un departamento eminentemente rural. Y así lo hicimos, y llevamos en marcha un proceso que obviamente tenía que generarse a partir de unos actores que conocieran del tema, y cogimos el ecosistema de innovación de Bogotá y lo trasladamos a Cundinamarca, y desarrollamos no solamente un programa, un plan, la secretaría, sino unos proyectos que lograban identificar el territorio, que lograron formar más de 1.000 líderes y que están logrando generar y cambiar el concepto cultural en torno a la innovación. Esta innovación, y en específicamente de lo rural, debe responder no solamente a unas necesidades técnicas o tecnológicas, no solo es la implementación de la biotecnología o de las últimas tecnologías y tendencias en materia de investigación y desarrollo. Corresponde también a llegar y sentir y entender y conocer, repito, esos saberes locales, y potencializarlos y ponerlos en un entorno competitivo, pero también en un entorno social. Y esto fue también una experiencia hermosa, de frustraciones, claro está. Trabajar con la comunidad no es fácil, explicarles estos temas tampoco lo es, pero indiscutiblemente lo que uno encuentra es que la gente tiene el valor, tiene la necesidad, y está abierta también para recibir ese conocimiento que nos debe llevar al desarrollo. Y como mensaje final, ese es el camino. Más que la política, más que la democracia, es bajemos a la comunidad y generemos un entorno de innovación para el desarrollo local. Muchas gracias.